Bienvenidos a nuestro canal de estudio bíblico Escrituras al Corazón. Mi nombre es Samuel. Mi nombre es Rafael. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 1 de Génesis de una forma expositiva. ¿Qué quiere decir esto? Nos explicaba Rafael en otro video. Expositivo quiere decir que vamos versículo por versículo, capítulo por capítulo hasta terminar el libro, teniendo un diálogo, desmenuzando las verdades que podemos encontrar con contextualización, exegesis y todas esas palabras un poquito complicadas, pero ponerlo de una forma sencilla y práctica. Con ayuda de Dios vamos a estar haciendo eso hoy. Esperamos que hayan leído el capítulo 1. Algunos de nosotros creo que lo hemos leído algunas cuantas veces. Si no lo han hecho, los invitamos. Cada video que vamos a hacer se va a hacer así, expositivo de cada capítulo, de cada libro de la Biblia, hasta terminar la Biblia, si Dios nos da tiempo y vida. Entonces es algo que ustedes pueden prepararse. También tenemos una serie de videos donde leemos completamente el capítulo en voz alta, teniendo la certeza y la convicción en el Señor que como la iglesia primitiva leía las escrituras en voz alta y eran exhortados, Pablo en ocasiones exhorta a las iglesias a que lean las escrituras en voz alta en comunión. Estos videos tienen esa visión de hacer eso para que cuando escuchen estos videos, ustedes ya la han leído, ya la han escuchado y están familiarizados con esto. Bien, el capítulo 1 de Génesis, Rafael, es un poco controversial y la verdad es controversial porque los escépticos han tratado tantas veces de querer comprobar que es una mentira, que es una falacia, que hay contradicciones, porque Rafael, si nosotros o si lograran comprobar que Génesis 1 no está bien, que está mal, que no es la palabra del Señor, ciertos teólogos, y yo estoy de acuerdo, dicen toda la Biblia se cae también. Todo se viene abajo. ¿Qué tan importante entonces es el principio? Y lo que notamos desde el principio, lo primero que debemos de notar es que se nos dice en el principio Dios. Y aquí hay una gran diferencia en lo que a veces se nos acusa o a la Biblia se le acusa de, bueno, en el antiguo Medio Oriente habían narrativas que se parecen, la épica de Gilgamesh, algunos tal vez la han escuchado tal vez académicamente o tal vez en mi caso, desde pequeño me gustaba mucho la mitología y leer libros así. Antes de ir a la escuela yo sabía la épica de Gilgamesh porque me gustaba la mitología griega, de los vikingos y todo esto. Y sí, de hecho hay ciertas similitudes, pero esta similitud no significa que una prestó de la otra. Al contrario, en mi humilde opinión, es que podemos ver que viene todo, se va como enfocando de un punto principal de donde todo vino. Recordemos, Rafael, más tarde en la Biblia vamos a leer cómo todas las tierras, todos los seres humanos tenían un solo lenguaje y todos hablaban exactamente el mismo idioma. Y Dios creó confusión, por decirlo así, al cambiar los idiomas de estas personas. Y es lógico, en mi opinión, Rafael, es lógico que después, a través de las décadas, de los siglos, que estas personas empezaron a formar su propia cultura, su propia cosmovisión, y vamos a ver rasgos de historias que tal vez tengan parecido. Pero para mí el detalle está, Rafael, en la diferencia. No son las similitudes los que nos debe de decir, bueno, esto se parece, entonces aquí hay gato encerrado, como dicen. No, es la diferencia, porque aquí viene para mí, Rafael, la diferencia más grande de todo esto. Cuando tú lees mitología griega, los dioses son creados. Un dios se casó con otro dios y tuvo otros mini dioses. Hay una historia que me parecía interesante de Zeus, que en vez de la mujer estar embarazada o una diosa estar embarazada, Zeus tenía un gran dolor de cabeza y se le hizo grande y vino uno de los dioses y le pegó con un martillo y de su cabeza salió y salió Atena. Entonces es una teogenía, se le dice, la creación de un dios, el nacimiento de un dios. Lo mismo podemos ver en historias de principio como los mayas, como los vikingos. Con los mayas la serpiente Kukulcán, si no me equivoco, sale de un mar primordial donde come algo y vomita algo y sale otro dios. Los egipcios lo mismo, un dios se pelea con otro dios, es descuartizado, cierta parte de este dios cae en el río Nilo y de ahí sale otro dios. Entonces, esta gran diferencia, Rafael, nos lleva ahora a Génesis 1, donde se nos dice en el principio
Dios. Dios ya estaba presente, Dios no es creado, no hay una teogenía para Dios. Esa pequeña y gran diferencia es lo que hace de la Biblia algo especial, diferente, una revelación directa revelada a nosotros. ¿Qué te parece, Rafael, de este concepto de la creación y Bueno, similitudes? la similitud y creación conlleva a lo que tú dijiste al principio, a controversia, porque hay dos campos bien grandes. Muchos no creen en la creación de acuerdo a la historia bíblica o al relato bíblico. Y muchos creen en la creación de acuerdo, supuestamente, un punto científico. Por lo tanto, ellos no creen en una creación de un diseñador. Y ahí viene el problema, donde creen que la ciencia no puede ser compatible con la palabra de Dios. Y la verdad es que Génesis es un libro que contiene ciencia y habla de ciencia y hasta en algunos casos es corroborado por la ciencia. Pero no es un libro científico. Es muy difícil encontrar el sustento científico y una comprobación de cada evento que vemos en cada libro de la Biblia. En lugar o personaje o mencionado en Génesis con regularidad no se puede probar con método científico. Vemos a ver y veremos y vamos a ver que luego descubrimientos científicos descubren que sí hubo un ser humano, que nosotros, a medida que se descubrió lo que es el ADN, que nosotros sí venimos de los primeros padres creados, la primera mujer y hombre creado, Adán y Eva, que venimos de ahí. O sea que vamos a ver cómo la ciencia corrobora y disipa muchas de esas dudas. Pero tu pregunta era las similitudes. Y claro, hay similitudes porque hay muchas cosas que son integral de la Biblia. Así que no nos debe ya sorprender en cuanto el origen de todo cuanto existe está supremo en el Creador. Entonces, una vez que nosotros tenemos convicción de eso, porque el único que nos creó nos va revelando todas estas cosas y nos revela su creación y cómo nos beneficia el sol y la luz del sol y por qué está a cierta distancia y por qué la Tierra tiene una circunferencia y demás. Vamos a ver la perfección, el cuidado y toda la idea que Dios tenía para beneficiarnos a nosotros. Y eso lo vamos a ir descubriendo y se va descubriendo y mientras Dios nos dé hálito, respiro aquí en la tierra, en estos cuerpos físicos, vamos a seguir aprendiendo. Solamente estamos tocando superficie con tu opinión y mi opinión, pero esa es la idea de todo esto, que todos participemos y las preguntas que ustedes suministren a nosotros, juntos podamos indagar y explorar y llegar a algunas de estas respuestas, aunque sea en la superficie del asunto. Muy bien. De hecho, Rafael, les comentábamos en el video de introducción que estos videos, esta serie de videos que ahora estamos haciendo, es expositiva, donde estamos indagando, dialogando, desmenuzando las verdades que encontramos en la Biblia. Y de hecho van a surgir algunas preguntas Claro, polémicas, algunas claro. controversias, como decías, y tendremos otra serie de videos donde nos profundizaremos Ya. en estas preguntas, ¿no? Cuánto tiempo le tomó a Dios hacer el universo y preguntas así. Pero eso va a ser en otra serie de videos. Siguiendo con el capítulo 1, Rafael, otra cosa que me saltaba a mí cuando estudiamos esto, cuando leemos el capítulo 1, y lo perdemos en español, pero en hebreo,
claramente cuando nos dice Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios. Esta palabra creó en la Reina Valera que 1960 que nosotros usamos, se traduce simple y sencillamente creó. Y se puede usar en español, bueno, la podemos usar para Rafael creó esto cuando hizo lo aquello, y lo podemos usar para un ser humano, pero en hebreo, bara solo puede usarse, solo se usa, de hecho, con Dios. El sujeto siempre de bara es Dios. Y esto se entiende que es crear algo de la nada. En cierta ocasión yo enseñaba acerca del capítulo 1 en otro trasfondo y invitaba a las personas que me escuchaban, yo los invito a que piensen en algo que no exista. Y algunas personas, yo les doy su tiempo, algunas personas decían, bueno, yo pensé en esto. Y me recuerdo hablar acerca de los videos y shows que yo veía acerca de los animales, del universo. Y habían mundos extraterrestres donde se veía animales a base de nitrógeno, animales a base de cristal o humanoides como extraterrestres, ¿no? que podían respirar diferentes gases. Pero siempre que alguien me salía con algo así, con, oh, bueno, yo inventaría esto, yo he pensado en esto, yo le digo, bueno, usaste materia, usaste elementos, ¿no? de la tabla periódica, usaste algo físico tangible. La pregunta era, ¿puedes pensar y imaginarte algo que no exista? No el oxígeno, no los elementos, no la materia. Y la respuesta es bien sencilla, no podemos, porque nosotros estamos dentro de la existencia. Este verbo bara, que es usado únicamente con Dios, nos da a decir inmediatamente que Dios puede crear de la nada. Nosotros no podemos hacer esto. Y esto lo primero que debe de nosotros causarnos es maravillarnos del Dios que tenemos, que no es creado, Él mismo no es creado. Exacto. Él es simple y sencillamente presentado en la Biblia, a oposición de las otras creaciones, historias de creaciones del Medio Oriente y cualquier otra creación de otras culturas. Y también nos dice que Dios es todopoderoso, soberano. Y eso es algo que nos debe a nosotros a dejar como en maravilla. Cuán grande es nuestro Dios, Rafael, que Él es el único que estaba desde el principio, no creado, soberano, y que puede crear y traer cosas a existencia sin ninguna materia previa alguna. Eso es el Dios que nosotros tenemos, y esto es algo que debe de nosotros causar maravilla al estudiar capítulo 1 de Génesis. Sí, Él es exclusivo. El bará es que es exclusivo para Dios. Nadie puede crear en esa forma, de la nada. Cuando se ven actos de magia por ahí, que la gente saca algo de la nada, o un pajarito, o un pañuelito de acá y demás, esto ya está recreado, ya existía y por trucos de la imaginación del hombre y para manipular ya existe. Pero el bará es exclusivo y únicamente de Dios. Pero una de las cosas que me llama la atención, esas dos palabras que son tan esenciales, el principio, ¿verdad? Que es el Bereshit y el Bará, la creación de Dios, es el creador mismo, Dios como creador. Y ahí viene una palabra muy importante, que es la próxima, que es Elohim, porque Él es el creador. Y entonces quizás tú pudieras explicar esa palabra, Elohim, ¿quiénes son? Bueno, ¿quiénes son, verdad? Y esto es algo controversial, que no lo tocaríamos en su profundidad en este video. Pero es importante. Pero es muy importante porque no podemos ignorarlo. Y no podemos traer conceptos previos. A lo que me refiero es, si lo queremos leer como cristiano, como judío, como musulmán o como ateo, como cualquier persona, si lo queremos leer trayendo conceptos que ya tenemos, percibiendo esto, entonces empezaríamos a decir, bueno, se trata de Elohim, que está en plural, de eso estamos hablando. La palabra sería él, que es una palabra base para lenguas semíticas, si no me equivoco. Semíticas. Pero y no es que queremos traer mucho lenguaje bíblico aquí. No es eso, ni impresionar, ni nada. Pero en este caso, que estamos hablando del principio de la creación, es importante definir exactamente el significado, especialmente en esta, y por eso es que estamos sacando estas palabras. Si conocemos este principio y carácter de Dios y quién es Él y quién es el Creador, no vamos a seguir haciendo eso en todos
todo Claro, las claro. exposiciones que hagamos en el futuro. Cuando se preste Ya, a exacto. veces, como les decía en el principio, cuando aún trajimos, perdón, la palabra bará, Ujú, como dice ujú. Rafael, no es por impresionar, nosotros no estamos haciendo algo académico necesariamente, pero hay peculiaridades Ya, que solo las podemos leer en el idioma original, en este caso en el hebreo, como creó en español, pues creó, pero en hebreo nos da esa peculiaridad que nosotros podemos indagar. Después de todo, la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y claro. griego. Ujú. Entonces, siguiendo con Elohim, la palabra El es Dios en muchas de estas lenguas de antes, y Elohim está en plural. Ahora bien, ¿qué significa esto? Y esto es donde queríamos llegar. Si traemos un concepto previo de lo que nosotros pensamos, lo leemos como cristiano, lo leemos como judío o cualquier otro concepto que traigamos, vamos a tratar de querer poner nosotros lo que pensamos, cuando en realidad simple y sencillamente se nos dice Elohim. Claro, si seguimos leyendo cada vez que se usa Elohim, los otros verbos que están con esa palabra son en singular. So, ahí hay algo que nosotros nos forza, por decirlo así, Ya. nos forza a tener que lidiar con esto. ¿Por qué está escrito de esta forma? Y de hecho, más tarde en el 1.26 nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Una vez más, algo controversial y si queremos traer conceptos previos, como judíos o como cristianos vamos a decir, bueno, aquí se nos está presentando la Trinidad. Como judíos vamos a decir, bueno, estaba hablando con todos los seres vivientes que ya había creado en el cielo. Pero una vez más, cuando empezamos a conectar todo esto, nos queda una pregunta. ¿Por qué está en plural? ¿Por qué hay una aparente, por decirlo así, aparente pluralidad en el nombre de Dios? Y eso tenemos que seguir leyendo. Obviamente no lo vamos a hacer en este video, pero en Ujú. otros capítulos de la Biblia nosotros podemos ver, especialmente en Génesis y a través de todas las escrituras del Antiguo Testamento, podemos ver esa como que dice, mira, presta atención a esto, o sea, Ya. hay una peculiaridad aquí. Y sabemos que la revelación máxima, la revelación completa, es que todas las escrituras, toda la Biblia apunta a Jesucristo. Y nosotros podemos ver eso a través de estudiar la Biblia. Pero Rafael, aparte de esa peculiaridad, hay otro verbo que está aquí, que es rajaf. Una vez más, no los queremos inundar con tanto hebreo, con tantas palabras, pero se presta porque esta palabra, solo este verbo, que es hover en inglés o moverse, la Reina Valera 1960 la traduce como moverse sobre la faz de las aguas, solo aparece únicamente 2 veces en toda la Biblia. Y esto a mí me llamó la atención cuando lo estudiaba, porque aquí empiezo a ver, bueno, Dios estaba presente en su creación, Ujú. y el hecho de que dice que se movía, que dijimos, solo aparece 2 veces en toda la Biblia, y no es solo moverse, así lo traducimos al español, pero nos da la imagen en hebreo como un águila que desciende con sus alas abiertas defendiendo sus polluelos. So, hay algo aquí de defensa, hay algo aquí de íntimo, ¿no? Porque una águila que defiende a sus polluelos, ¿no? Los quiere defender de algo que está fuera, de peligro. Entonces, aquí hay la palabra que se me viene a mí es relación. Este creador todopoderoso, Ujú. omnipotente, que está desde el principio, antes del principio, eterno, soberano, Ujú. quiere tener una relación con su creación. Hay un propósito, como tú decías, un diseño. Y Claro. si seguimos con la analogía de comparando con historias de creación del antiguo Medio Oriente y de otros lugares, Rafael, me recuerdo de cómo los dioses en la mitología griega eran déspotas, eran maliciosos, caprichosos y maltrataban en muchas ocasiones, maltrataban a los hombres. De hecho, uno de sus dioses fue castigado porque robó, se dice que robó el fuego de los dioses y lo trajo a los hombres. Y por haber hecho eso, Zeus y otros dioses lo castigaron por haber hecho eso. Eran dioses déspotas, caprichosos, maliciosos, con bastantes características humanas, y de ahí es que se les llama demidioses. Pero el Dios de nosotros, omnipotente, soberano, no creado, presente y eterno desde el principio, se nos dice que su espíritu estaba ahí como un águila protegiendo su creación. Y esto, Rafael, a mí me hace pensar que Dios quiere tener una relación. No solo es poderoso, sino que es un Dios relacional. Esto me llama la atención porque habíamos hablado de Elohim, ¿verdad?
Y vemos que esto se vuelve a repetir, este término de Segunda de Reyes 1:3 de dioses, ¿no? Y vemos también en Ezequiel 28:22 los dioses, refiriéndose a jueces, ¿no? En ciertos casos. Ah, pero vemos que cuando tú describes que él estaba protegiendo sobre la tierra, ah, no es que sean varios dioses. Dios no son tres dioses ni varios dioses, pero hay tres personas en Elohim envueltas ahí. Ese plural que vemos en Elohim, y vemos ahí eso que tú describes, el Espíritu Santo. Lo vemos ahí ya, un retrato que está cubriendo la tierra, porque, o sea, está protegiendo y demás. Es algo difícil de comprender con nuestra limitación mental que tenemos. Ah, y vemos que un Dios, tres personas de Dios manifestadas en esa forma. Es interesante ver eso. Y vemos como tú decías, Dios no solamente nos creó, como muchos quieren pensar, Dios nos creó y hizo y la dejó abandonada y la dejó ahí. Quizás porque como pecaron o desobedecieron, pues Él solamente los dejó. No. Dios siempre muestra uno de los aspectos, una de las características de Él es su amor, ¿verdad? Dios, dice la palabra de Dios ya en los evangelios, que es amor. Y Él demuestra su amor en que Él sigue buscándonos, aun cuando el pecado nos hizo y nos hace apartar de Él y las generaciones subsiguientes, aún su pueblo Israel, eh, con un corazón duro, lo abandonó en varias ocasiones, lo leemos y lo vamos a leer más adelante. Dios busca a eso, quien Él creó a su imagen y semejanza, y no solamente quiere buscarle, pero quiere protegerle, nutrirle. Es más, hasta le hace promesa y le quiere cumplir las promesas, y muchas de ellas están por cumplirse todavía en aquellos que verdaderamente le buscan. Él da oportunidades. Pero así como Él protegía la tierra, está protegiendo esa creación dentro de esa tierra que Él creó, ese planeta que Él creó. Es tremendo eso. Es magnífico. Muy bien, y siguiendo Rafael, ya casi terminando con las últimas partes del capítulo 1, yo veo acá una progresión o preguntas que deberíamos de hacernos. Dios es todopoderoso, soberano, omnipotente, crea de la nada, eterno, que está desde el principio, y después vemos que es un Dios relacional porque estaba presente en su creación, moviéndose en su creación, que sabemos que esto ya al aprenderlo del hebreo, que acoge como un águila sus polluelos, pero también es un Dios bueno. Cuando nosotros leemos acerca de su creación y al leer Génesis 1, después de crear algo, con la luz, las estrellas, el día 1, el día 2, el día 3, y no nos vamos a profundizar en eso, el cual sí podríamos, pero para mí lo que me salta es, y vio Dios que era bueno. Y después de crear todo esto, cuando crea al hombre, lo hace a su imagen y semejanza. Bueno. Y es algo diferente, porque todo, y dijo Dios, júntense las aguas, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Pero cuando habla del hombre, hay algo especial acá. Hay una peculiaridad que debería de detenernos. Si estamos leyendo esto por primera vez, es imposible quizás para muchos de nosotros leer esto por primera vez, y quizás tendríamos que entrenarnos a hacerlo. Pero si lo estuvieses leyendo por primera vez, yo me imagino que me detendría. Si me recuerdo hace cuántos años leí Génesis 1, pero yo me detendría porque hagamos al hombre a nuestra imagen. Rafael, ¿qué significa a imagen y semejanza de Dios? Bueno, primero, el versículo 25 de Génesis 1 terminó con unos seres que respiraban, ¿verdad? Sentían, o sea, respiraban, vivían y morían, los animales. Pero ahora vamos al versículo 26, entonces Dios dijo, hagamos. Entonces, hagamos sobre al hombre a nuestra imagen. Wow. ¿Y la pregunta, de nuevo?
¿Qué significa a imagen y semejanza de Dios? Y ahí viene la pregunta. O sea, las tres características de ese Elohim que son a imagen de él. Imagínate que si vemos que son tres personas y cogemos la imagen de esas tres personas de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La imagen del Padre, o sea, un creador. Que tenemos características de que podemos crear bajo su soberanía, su sabiduría. Tenemos el potencial de crear. Y lo vemos a través de la historia, los inventores, vemos, ¿verdad? Todos aquellos que han descubierto y han creado cosas que para nosotros nueva creación, no, pero Dios lo había creado, solamente usó a estos para poder traerlos aquí en la tierra algo como una nueva creación para nosotros. Las vacunas contra la polio, ¿verdad? Sanar diferentes enfermedades y demás. Por ejemplo, descubrir ciertos planetas y demás. Todo esto son características del Creador, de Dios. Entonces, si vemos también a la segunda persona que representa a Dios, Jesús, vemos que lo hizo a su imagen y nos hizo a su imagen con las características de sentir, de tener pena, de tener alegría, ¿verdad? De tener compasión. Todo eso es bueno. Todo eso es bueno. Ya cuando entró el pecado, se afectó el hombre y la mujer. Ya en lugar de sentir la alegría, ya el pecado trajo tristeza. En lugar de sentir confianza porque fuimos creados a su imagen que es eterna con Dios, eso se deterioró con el pecado. Ahora nos sentimos tristes en lugar de alegres, porque se tronchó la esperanza, se volvió ahora en luchar por sobrevivir, porque no hay vida. Entonces vamos a ver ya en el capítulo 3, que no hemos leído todavía, que es la caída y cómo Dios trajo también el remedio para el pecado que había causado como consecuencia muerte. Ahora en Cristo Jesús podemos tener vida eterna, todo el que cree. Y ahí en el Espíritu Santo, la tercera persona, vemos que nos hizo a su imagen y ahora como creyentes que queremos reconciliarnos nuevamente con Él por causa de Él. Ahora aquellos que se reconcilian creyendo en su único Hijo, que es Jesús, que Él lo envió más adelante, para que podamos tener esa reconciliación de la desobediencia y el pecado con Él. Ahora Él deposita ese Espíritu Santo en lo que Él creó, que se había tronchado y dañado con el pecado. Ahora podemos tener nueva vida eterna con Dios, porque Jesús, al venir aquí más adelante, como vamos a ver más adelante en los evangelios, vino a buscar lo que se había perdido, que era todo hombre que vive en desobediencia. Ahora al recibir a Cristo y creer en Él, después que Él murió y resucitó al tercer día, dice, la misma forma que yo he muerto y he resucitado, ustedes también resucitarán igual que yo. Entonces vamos a ser coherederos de lo que Él es, vida eterna con Él. Y esto es porque recibimos el Espíritu Santo al creer en Él. Vemos los tres elementos de Dios Padre, el Hijo, característica de Él en nosotros y el Espíritu Santo. Wow, lo estoy haciendo bien recopilado, bien condensado, pero ahí vemos lo que significa a la imagen de Dios, especialmente cuando creemos en Él y en su Hijo. Finalmente, Rafael, ¿cómo conectamos todo esto al Evangelio? Y podemos ver desde el principio, usando esa palabra, porque después de todo eso es lo que estamos hablando ahora en el principio, pero vemos cómo se nos dice que Dios creó y que ese creador, ese creó Bará, que solo Él lo puede hacer. Nosotros también podemos ver cómo es eso, porque después, más tarde en la Biblia se nos dice, en Juan 1, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y después se nos dice en Colosenses que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él.
esa creación, ese poder de Dios creador es Jesús. Jesús es Ya, el vará ya. que puede crear en Ya. nosotros algo nuevo. Y cuando hubo la caída, que como dijiste, la vamos a tocar en otra ocasión, el único que puede ahora recrear, por decirlo así, en nosotros algo nuevo, algo diferente, porque a través de nuestro pecado y a través de la caída, eso se tronchó, como tú dices, se cortó esa comunión directa que teníamos con Dios. A través del pecado, esa creación buena y perfecta que el Señor hizo, no se convirtió en mala, sino que ahora perdió la conexión, ahora se redirigió, en vez de ir hacia arriba, ahora va hacia abajo. Y ahí es donde podemos ver la malicia, el orgullo, el odio y todo lo que vemos a través del hombre, de la humanidad y del pecado. Y el único que puede hacer esto es Dios, a través de Jesús. Y lo vemos como un eco cuando David, en el Salmo 51, por el cual, por Dios que nos dio la visión de este canal, fue donde nació esto. Cuando David decía, crea en mí, en Salmo 51:10, un corazón limpio. La única parte donde el hombre está conectado con Bará, no como sujeto, sino como conectado con Dios, es en esta parte donde le dice Bará, crea, pero ¿quién está haciendo la creación? Dios. Yo solo quiero ser el recipiente de esa creación. Crea en mí un corazón limpio. Pon en mí tu espíritu. Y vemos eso, un gran eco de Génesis, pero también lo vemos como un eco que va a continuar en el Nuevo Testamento, porque ¿qué nos dice en el Nuevo Testamento? Que tenemos que nacer de nuevo por agua y el Espíritu. Y Jesús también dice, y les mandaré el Consolador, para que more y habite en ustedes, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, a través de Jesús, que es el único creador por el cual toda la creación fue hecha, nosotros podemos tener un corazón nuevo, podemos tener un espíritu limpio, el Espíritu Santo viene y habita en nosotros y Dios puede continuar y estar y Jesús va a estar con nosotros por el resto de nuestra vida, hasta el fin del mundo, hasta que estemos con Él otra vez. Y esa es la conexión del Evangelio en el capítulo 1 de Génesis que nosotros podemos ver aquí claramente. Y el vará continúa porque una vez que sucede todo eso que tú has descrito ahí, Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 5, 15, 16, que el que está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El pecado, todo lo que dañó el origen, el plan original de Dios, que nos dañó, en realidad. Todas las cosas viejas pasaron y aquí ahora todas son hechas nuevas. O sea, como tú dijiste, Él recreó, pero en realidad el que está en Cristo, Cristo ha venido a ser la solución de la recreación de Dios. El hombre no se inventó algo nuevo, esto fue Dios mismo. Como dijo Samuel, y citando los versículos de Colosenses y Romanos 1, 20, 21, toda la creación está ahí. Cristo es el creador, Jesús es el creador de todas las cosas. Estuvo desde el principio y quiere siempre reconciliarnos nuevamente con el Creador. Siempre. Él toma la iniciativa, nosotros no tenemos, no podemos hacer un pacto con Él en cómo remediar el asunto caído que tenemos nosotros por causa del pecado. Él mismo lo ha hecho. Así nos ama Él. O sea, nosotros no podemos depender en nuestro propio entendimiento para resolver este problema del pecado o de la desobediencia. Él mismo lo trajo la solución. Entonces es cuestión de nosotros, ahí es donde entra la fe, creer en su descripción máxima de cómo vivir en una relación íntima con Él. Y es a través de la palabra de Dios. Y por eso es que la compartimos, comenzando desde el libro de Génesis. Por eso le llamamos a este programa de la escritura al corazón. Muy bien. Queremos terminar con una invitación. Tal vez tu vida ha estado en desorden, tal vez hay problemas, agobiado por problemas de la vida, el pecado, tal vez ya eres un creyente y te has alejado, tal vez ya no lees las escrituras, tal vez ya no te congregas, tal vez una vez más hay un desorden en tu vida,
o los problemas que te agobian. Pero ese creador que está desde el principio, que es eterno, soberano, todopoderoso, Él es el único que puede crear en ti algo nuevo, hacerte una nueva criatura. Y está disponible porque no es solo un Dios todopoderoso, soberano y eterno, sino también es un Dios relacional, que como una águila que abraza a sus polluelos para defenderlos arduamente, ese mismo Dios es el que quiere tener una relación contigo. Y yo te invito a que si aún no has aceptado a Cristo, tal vez lo has estado pensando, o tal vez algo te llama la atención, este es el momento perfecto para entregarle tu corazón al Señor. Y así como David dijo, crea en mí un corazón nuevo, limpio, Dios ciertamente puede crear en ti un corazón nuevo. Si te has alejado, Dios puede limpiar, poner en ti un espíritu limpio, como dijo David también en Salmo 51, a través del Espíritu Santo. Este es el día indicado, Rafael. Si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón. Dios te está hablando a ti y Dios quiere crear en ti un nuevo corazón y poner en ti un espíritu limpio. Te invitamos, si hiciste esa oración, que nos escribas, que nos digas a sr@latidos.blog con preguntas, sugerencias. Rafael, ¿qué te parece si oramos por nuestros oyentes para que Dios los bendiga y para aquellos que quisieran unirse a nosotros en esta oración para pedir perdón, para invitar a ese Espíritu Santo que entre en nuestros corazones, que habita y se mueva sobre la faz de nuestros corazones, para tener un corazón limpio y un corazón en el cual nosotros podamos decir, este Dios creador, soberano, eterno, es ahora mi Dios personal, relacional, soberano, eterno y creador. Acabamos de compartir no solamente la palabra de Dios, pero hemos compartido en realidad el Evangelio, que es necesario nacer de nuevo, que es necesario reconciliarse con este Creador que leemos aquí en el primer capítulo y segundo capítulo de Génesis. Así es que, teniendo eso en mente, que es necesario nacer de nuevo, vamos a orar. Padre, damos muchas gracias porque tu palabra nos dice que es viva y eficaz y más cortante que cualquier navaja de dos filos, Señor, y que penetra hasta lo último, Señor, de nuestro ser, los tuétanos, Señor, los nervios, Señor, quizás esas áreas que nosotros no podemos ni llegar, ni la ciencia, pero tú sí, porque nos creaste a tu imagen, tú nos conoces, tu plan es perfecto. Y si hay alguien que ha escuchado la lectura de tu palabra, Señor, y lo que hemos compartido, Señor, que sea para tu honra y gloria y para beneficio del que ve y escucha tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y transforma el alma, Padre. Gracias porque podemos compartirla. Sabemos que tu palabra también nos dice que nunca regresa vacía, Señor. Y yo sé que vas a tocar las almas, Señor, que están envueltas, no solamente en escuchar tu palabra, pero en aplicarla y regocijarse, gozarse, Señor, en el poder de ella. Señor, este es un gran privilegio que nos da de poder este tiempo de comunión con tu santa palabra y con los oyentes y con los que nos están viendo. Te pedimos que seas tú el que te manifiestes, como te manifestado en la vida de cada creyente. Señor, que si hay alguien que no te conoce como Señor y Salvador, si hay alguien que ya te conoció y se apartó, Señor, que tú con tu gran amor y tu gracia los vuelvas a traer nuevamente, Señor, a una relación íntima y personal contigo. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por sintonizarte. Esperamos que hayan sido bendecidos a través de la palabra del Señor, recordándoles siempre que nuestro propósito es bendecirles a ustedes, ser bendecidos también, porque cada vez que escuchamos y leemos la palabra del Señor, Él nos habla, Él nos bendice y nosotros entramos siempre, constantemente en ese proceso de nuestro corazón ser limpio. Y ese es el propósito principal que tenemos. Los invitamos a que si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, por favor escríbanos, sr@latidos.blog. Déjanos saber qué es lo que piensas, comparte este video con quien tú quieras y por favor suscríbete a nuestro canal. Su servidor Samuel. Y Rafael, hasta la próxima. Que Dios los bendiga.